Hola Edwin, ¿cómo estás? Creo que ya podemos arrancar. Son las 7:05. Buenos días, ¿cómo está? Listo, claro que sí. Muy Entonces, buenos días. Entonces, el día de hoy tenemos al doctor Edwin de la Peña Rieta, el residente en medicina interna, rotando con nosotros en cuidado intensivo. Actualmente nos va a traer este club de revistas con relación al uso del loperidol en la unidad de cuidado intensivo. Os dejo con el doctor Edwin, al final hacemos la discusión. Muchas gracias. listo, muchas gracias, profe. No, buenos días, muchas gracias, profe, y gracias también a todos los asistentes. Entonces, la idea del día de hoy es revisar este artículo de haloperidol en pacientes en UCI. Este es el orden del día. La idea es que primero hagamos una contextualización pre-ensayo clínico y luego en sí veamos el artículo de revisión como tal. Tenemos entonces que el delirium es un síndrome neuropsiquiátrico complejo, ¿cierto? Está descrito como un estado mental fluctuante de forma aguda que incluye la falta de atención, el pensamiento desorganizado, alucinaciones, cambios en el estado de ánimo y alteración del nivel de conciencia con o sin agitación. Proviene de este latín que es deliro, delirare, que es como desviarse del camino, desviarse de la línea, y está descrito como una disfunción cerebral aguda que a menudo ocurre en el curso de una enfermedad grave. El delirium se desencadena por múltiples causas potenciales, como lo vamos a ver ahorita, y el pronóstico es importante porque impacta tanto en hospitalizaciones prolongadas como mortalidad y también en las complicaciones de los pacientes en la UCI. Es así como tenemos acá en esta serie de estos estudios donde observamos, permítame yo pongo por acá el puntero, donde observamos por acá que en los pacientes en UCI la prevalencia puede ir incluso hasta el 50% y la incidencia hasta el 82% en esta serie. Observando también acá que en los pacientes que tienen ventilación mecánica observamos aquí que la prevalencia del delirium hipoactivo puede ir desde el 40, incluso pasando por el 50%. Entonces, sin duda, es una patología muy prevalente, digamos, tanto en nuestro medio nos podemos dar cuenta todos los días, los que a diario vemos pacientes, pues también en UCI. Y sin duda, el pronóstico también es algo muy importante. Porque veamos acá en esos estudios también cómo los pacientes que tienen delirium tienen hasta el doble de días de estancia hospitalaria en UCI y también tienen hasta casi que el doble en ventilación mecánica, también el doble de días en ventilación mecánica en esta serie hasta a 28 días y también tienen una mayor mortalidad. Observamos también que cuando la discapacidad cognitiva respecto a la discapacidad cognitiva, esta serie del New England nos mostró que los pacientes con delirium a 12 meses tenían una disminución significativa de un score de cognición global, por lo cual también podemos decir que el delirium no solo aumenta mortalidad, no solo aumenta también estancia hospitalaria, días de ventilación mecánica, sino que también aumenta discapacidad a largo plazo y deterioro cognitivo en nuestros pacientes. Observamos acá entonces, ya hablando de HRs, observamos que aquí la mortalidad a 6 meses en esta serie de este estudio iba hasta 3,2 el HR y esto para mortalidad a 6 meses y para estancia hospitalaria también hubo un incremento significativo en la estancia hospitalaria en los pacientes con delirio. Observando acá pues las gráficas entonces de Kaplan-Meier, sin duda alguna, vemos que aquí la probabilidad de supervivencia de los pacientes con delirium fue menor y mientras la estancia hospitalaria fue mayor. Este es un metaanálisis de 16 estudios observacionales, 5.800 pacientes, un poco más, que evaluó la asociación entre delirium y desenlaces clínicos. Entonces, observando que los pacientes con delirium tienen mayor estancia hospitalaria, observándolo acá significativamente, y sin duda hay una mayor mortalidad también demostrada por este metaanálisis. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, permítame acá, eso. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que hay unos factores iniciadores, ¿cierto? Hay una inflamación sistémica aguda, hay hipoxemia, un trastorno en el flujo sanguíneo y hay un trastorno metabólico que en un paciente con una vulnerabilidad previa, esto me lleva a unas consecuencias funcionales. Entre estas, a grandes rasgos, tenemos una alteración en los neurotransmisores, tenemos una disfunción neuronal y una lesión, tenemos aumento en las citoquinas proinflamatorias que me van a llevar a una disminución del soporte metabólico, posteriormente insuficiencia metabólica, y esto conllevará a una disminución digamos, en las redes integradas neuronales, lo cual
me llevará a la manifestación de lo que conocemos como delirium. Existen varios factores de riesgo, nos concentraremos en los que son, digamos, especialmente de la UCI y de la ventilación mecánica. Entonces tenemos que los factores de riesgo relacionados con la enfermedad actual es la severidad de la enfermedad, sin duda alguna, la admisión no planeada, las admisiones médicas y la sepsis son los que se relacionan principalmente en pacientes en UCI. Y en pacientes, los factores de riesgo en pacientes con ventilación, tenemos aquellos que tienen una falla en la ventilación mecánica no invasiva y aquellos que tienen también una ventilación prolongada de más de 96 horas se correlaciona como factor de riesgo importante. Al igual que aquellos factores ya, luego que una vez el paciente es admitido, los factores de riesgo para el desarrollo de delirium está el uso de opioides, la polifarmacia, la deprivación del sueño, factores ambientales, que el paciente esté desorientado, confuso sobre el día y la noche, una falta de comunicación con la familia y sedación profunda también se relacionan con factores de riesgo. Y con ventilación, también el uso, las infusiones de benzodiazepina y opioides y las restricciones físicas y los mayores días largos o prolongados de la duración de la ventilación. Tenemos entonces, en cuanto al diagnóstico, el DSM-5, lo que nos propone el DSM-5 entonces, sin duda, es que debemos, digamos, como tener todos estos criterios para poder hacer el diagnóstico según el DSM-5 de delirium. Y es una alteración en la atención y en la conciencia, ¿cierto? Una alteración en el desarrollo, que la alteración en el desarrollo sea aguda y que tienda a fluctuar en gravedad y que al menos haya una alteración adicional en la cognición, ¿cierto? Que también haya una alteración que no sea mejor explicada por una demencia preexistente y que también la alteración no ocurra en un contexto de un paciente que tenga el estado de alerta gravemente disminuido o esté en coma y que haya evidencia de una causa orgánica subyacente. Esto es para mostrar básicamente que el diagnóstico, el screening que nos propone esta revisión de Nature, algo reciente, nos dice que en los pacientes en la UCI podríamos hacer el tamizaje de esos pacientes con las herramientas basadas en el CAM, en este caso el CAM ICU y el ICDSC, que enseguida los voy a ampliar un poco mejor. Tienen una sensibilidad del CAM del 94%, una buena especificidad y poca variabilidad interobservador. En cuanto al tratamiento para el manejo, pues el principio del paciente con delirium, tenemos estos pilares, es reconocer primero el riesgo, ¿cierto? Tener prevención, vigilancia y tamización, corrección de factores modificables y el tratamiento farmacológico. Como vemos, solamente de lo que vamos a hablar hoy es una pequeña parte de todo, digamos, el pilar de tratamiento del paciente con delirium, pero pues por el tema de la charla nos vamos a enfocar como en esta parte de acá, en la parte de haloperidol. Entonces, ¿qué tan es importante hablar de haloperidol en paciente en cuidado intensivo con delirium o no será tan importante? Vemos aquí en esta serie de estudios, en esta serie entonces de cohorte del Light ICU, también de los autores de este estudio, un estudio de cohortes previo donde observamos que de estos pacientes que fueron incluidos casi que hasta el 50%, la mitad aproximadamente, ellos observaron que usaron el haloperidol, fue el agente más utilizado para el tratamiento del delirium, seguido de las benzodiazepinas, posteriormente seguido de la dexmedetomidina. Entonces sí es sin duda frecuente, es el más frecuente que en la literatura reportan para el uso. Para el uso del paciente, para el tratamiento del paciente con delirium, más frecuente viene siendo el haloperidol. ¿Qué tenemos en la literatura respecto del haloperidol en el tratamiento del delirium en el paciente en UCI? Tenemos ese estudio, ese RCT, es el MIND, el MIND RCT. Es un RCT doble ciego, controlado con placebo. Tuvo 101 pacientes, eran pacientes en UCI con ventilación mecánica y comparó haloperidol versus ciprasidona versus placebo. El desenlace eran días libres de delirium y de coma, observando aquí entonces que no hubo una diferencia significativa en cuanto a los desenlaces de días libres de delirium y de coma en cuanto a haloperidol, ciprasidona y placebo. Tenemos el HOPE ICU Trial, es un RCT controlado con placebo, 142 pacientes, eran pacientes también en UCI con ventilación mecánica. Comparó, esta vez fue solamente haloperidol y placebo, y eran días libres de delirio. Observamos aquí entonces cómo
no hubo diferencias significativas entre el día libre de delirio en los pacientes con haloperidol y en los pacientes con placebo. Observamos también aquí en la gráfica donde no muestra una diferencia estadística significativa. Esa es una revisión sistemática de 2015. Incluyó estudios desde el 1980 hasta el 2014. Eran 5 estudios de prevención y 7 de tratamiento. Eran 8.500 pacientes. Intentó mirar el impacto de diferentes intervenciones en el desenlace de UCI. ¿Qué intervenciones? Haloperidol, ciprasidona, desmetomidina, entre otros. ¿Y qué desenlaces? Intentó mirar varios desenlaces como estancia hospitalaria, mortalidad y duración del delirio. Observamos entonces que en cuanto a estancia hospitalaria, haloperidol y los otros medicamentos no se relacionaron con un desenlace, digamos, de menor estancia o mayor estancia hospitalaria, pues no hubo diferencia en cuanto a estos. Y este estudio, esta revisión sistemática menciona que no se encontraron diferencias significativas ni tampoco una reducción significativa en mortalidad, porque incluso los estudios primarios de esta revisión sistemática tenían el desenlace de mortalidad, no era un desenlace primario, estaba en desenlaces secundarios, empezando pues por ahí. Es así entonces como la guía más reciente de Critical Care Medicine nos dice que no sugiere usar haloperidol ni antipsicóticos atípicos en el manejo del paciente con delirio. Esta es la guía, pues, hasta el momento la más actual que obtuve respecto a el Critical Care Medicine. Luego, posterior a esta guía, porque esta guía salió posterior a estos estudios, y entonces basado en esto, la guía mencionó esta recomendación. Posterior a esta guía salió el MIND USA. Ese es un RCT doble ciego controlado con placebo. Ya hay más pacientes, 566 pacientes. Eran pacientes en UCI con delirium. La idea era mirar haloperidol versus ciprasidona versus placebo y mirar los desenlaces días vivos, libres de delirium o de coma. Aquí solamente es para mostrarle que eran 566 pacientes, pero pues se dividían 184 para el placebo, 192 para el haloperidol y 190 para ciprasidona. Observando entonces en los resultados que no hubo diferencias estadísticamente significativas para ciprasidona, haloperidol o placebo en cuanto al desenlace de días vivos sin delirium o coma, ni tampoco hubo diferencias para días con delirium y días con coma, como lo vemos también en esta de acá. Y en cuanto a mortalidad, como observamos en esta gráfica de supervivencia, tampoco hubo unas diferencias tanto en ciprasidona, haloperidol o placebo. Ese es uno de los estudios, pues, también importantes que nos evidencia que no hay diferencias tanto, por ejemplo, en este caso, en estos 3 medicamentos en esos 2 medicamentos comparados con placebo. Y ese es una revisión sistemática del 2019. Fueron más de 5.000 pacientes, fueron 16 ensayos RCT y 10 observacionales. La intervención o lo que se quiso mirar acá era el haloperidol versus los antipsicóticos de segunda generación versus placebo. Y lo que se quería mirar era varios desenlaces críticos. Aquí miramos los antipsicóticos de segunda generación versus haloperidol en la severidad del delirio, observando que para olanzapina, quetiapina y risperidona no hay diferencias respecto también al haloperidol. Aquí, respecto a la risperidona, tampoco hay diferencias en cuanto a la severidad del delirio. Ahora, en cuanto a la duración del delirium, observamos aquí, comparado con olanzapina, quetiapina y risperidona, hubo una discreta, muy discreta, digamos, diferencia a favor del haloperidol en cuanto a la duración del delirium en estos pacientes. Vemos acá que en cuanto al haloperidol versus placebo, en cuanto a mortalidad, observamos aquí que no hay una diferencia significativa en cuanto a reducción de mortalidad. En cuanto a los antipsicóticos de segunda generación versus haloperidol en mortalidad, observamos también que no existe diferencia significativa en cuanto a estos en mortalidad. Esta revisión sistemática concluyó que no hay evidencia suficiente que soporte el uso rutinario de antipsicóticos para el manejo del paciente con delirio. Bien. Tenemos entonces, en conclusión, la literatura no proporciona una respuesta definitiva de los efectos beneficiosos o perjudiciales de haloperidol en el tratamiento del delirio y los resultados a largo plazo. Varias guías internacionales, como vemos acá la suiza y también la australiana,
siguen recomendando haloperidol para el tratamiento de delirium, teniendo en cuenta que no hay RCTs con el poder adecuado para establecer la eficacia o la seguridad de haloperidol en el tratamiento de los pacientes con delirium en la UCI. Y a partir de la evidencia disponible, no hay una evidencia firme que demuestre que el haloperidol es superior o inferior al placebo. Por lo tanto, uno dice, bueno, ¿hasta qué punto es importante exponer a los pacientes a reacciones adversas del haloperidol sin que haya una evidencia firme del beneficio de este? Entonces, aquí los autores de este estudio decidieron, por lo tanto, hacer este RCT para investigar el efecto del haloperidol en el tratamiento del delirium en pacientes de la UCI, y ellos decidieron hacerlo versus el placebo antes de probar otros medicamentos porque, como bien lo vimos, el haloperidol no tiene una evidencia fuerte de que es superior al placebo. Ellos lo que quisieron entonces en este estudio que nos trae aquí congregados el día de hoy es establecer pruebas firmes de que el haloperidol es superior primero que todo al placebo para luego poder compararlo con otros medicamentos. Ese entonces es el estudio del cual vamos a hablar, y es el haloperidol en el tratamiento del delirium en pacientes de UCI, es el ICU Trial. Es un estudio entonces danés, es un estudio multicéntrico de 16 UCIs, ¿cierto? De Finlandia, Dinamarca, Estados Unidos, Italia, España. Fue un estudio aleatorizado, cegado, de grupos paralelos, controlado con placebo, y el screening fue desde el 14 de junio de 2018 al 9 de abril del 2022, es decir, reciente. La pregunta pico, la P, los pacientes son pacientes mayores o iguales a 18 años que fueran admitidos en UCI por una condición aguda y que tuvieran un test de screening positivo para delirium, ya sea por el CAM-ICU y el ICDSC. La intervención era el haloperidol intravenoso comparado con placebo. El desenlace era número de días con vida fuera del hospital a los 90 días posterior a la aleatorización. Y el propósito de este RCT era demostrar superioridad. Listo. Tenemos aquí que la pregunta que se plantearon los investigadores del estudio era que en pacientes admitidos a UCI con enfermedad aguda y que cursan con delirium, ¿es el haloperidol más efectivo que el placebo para lograr mayor número de días con vida fuera del hospital? La hipótesis nula sería entonces, en la población de pacientes, hablando de la hipótesis estadística, la hipótesis nula sería que en la población de pacientes admitidos a UCI con una enfermedad aguda y que cursan con delirium, no existe diferencia en el desenlace de días con vida fuera del hospital al dar tratamiento con haloperidol comparado con el placebo. Diferencia de medias con su respectivo intervalo de confianza incluyen el cero. Y en cuanto a la hipótesis alterna, la idea entonces es que lo mismo, pero sí existen diferencias, y la diferencia de medias aquí ya no incluiría pues como el cero. Esto hablando de la hipótesis estadística pues del estudio. Quiero mostrar un segundo esto para poder que digamos, comprendamos la parte de la herramienta que utilizaron para el tamizaje de delirium. Ese es el CAM UCI, ¿cierto? Que es, como se lo había mostrado previamente, para utilizarlo en pacientes, para tamizar pacientes en UCI con delirium. Y vean que inicialmente el CAM tiene dos pasos. El primer paso, la primera etapa, es primero que el paciente tenga un RAS mayor de -4, es decir, de -3 hasta +4. Una vez yo confirmo que mi paciente tiene un RAS de -3 hasta +4, empiezo a hacer ahí sí todo digamos, como el algoritmo. El punto uno yo tengo que indagar por un comienzo agudo o curso fluctuante. Si no lo hay, yo paro y digo el paciente no tiene delirium. Si sí lo hay, luego continúo con el punto 2, una disminución de la tensión. Si sí lo hay, ya el paciente debe cumplirme con al menos esos dos y uno de estos, dependiendo de qué, de si tiene un RAS diferente de 0 o si tiene un RAS de 0. Entonces, esto fue, digamos, la herramienta que ellos utilizaron para la tamización de este estudio. Por eso lo traigo acá a colación. Y esta es la otra que utilizaron, el ICDSC, que también está compuesto, aquel estaba compuesto el CAM de 4 dominios y este tiene 8 dominios, siendo positivo el ICDSC con un score mayor o igual a 4, sugiriendo entonces delirium. Muy bien. Entonces, el reclutamiento en este ensayo fue por el personal clínico que evaluó pacientes de UCI para detectar delirium y se evaluó al menos 2 veces por día. Se consideró delirium si la puntuación del CAM-ICU
y del ICDSC eran positivas. El personal médico podía detectar casos que cumplieran los criterios de inclusión durante todo el día en la UCI. Esto fue bueno porque pues no solamente especificaron una hora, sino que era, como es tan fluctuante, era durante todo el día, pues, se podían identificar los casos. La inscripción de los pacientes, cuanto a la parte ética, la inscripción de los pacientes se consideró un procedimiento de emergencia, ¿cierto? Porque pues estaban en la UCI. Se obtuvo el asentamiento o el consentimiento de un médico independiente antes de la inscripción del paciente y este médico era como el tutor legal, digamos, del paciente. Posteriormente, se hacía el consentimiento oral y escrito a un familiar o representante y una vez el paciente recuperaba su capacidad mental, se le hacía el consentimiento al paciente. Esto es importante, ¿cierto? Si el paciente decidía retirarse, se suspendía la intervención o el placebo y se solicitaba permiso al paciente para la recompilación de los datos. Ya vamos a ver por qué es importante. En cuanto a los criterios de inclusión, eran pacientes que fueran mayores de 18 años, pacientes que estuvieran ingreso agudo pues en UCI y que no estuvieran pues en otros como unidad de cuidados intermedios. Y era un paciente que tuviera un diagnóstico de delirium por las herramientas que habíamos mencionado. Básicamente eran los tres grandes criterios de inclusión. Y en cuanto a los criterios de exclusión, eran contraindicaciones al haloperidol, tratamiento habitual con medicación antipsicótica, ya sea típicas o atípicos, y tratamiento con antipsicóticos en UCI previo a la inclusión y pacientes, digamos, que fueran incompetentes de manera permanente o pacientes también que la evaluación del delirium no fuera aplicable, ya sea por el idioma, por afasia, porque estuviera comatoso, un RAS de -4 a -5 o puntuaciones similares en otras escalas y que fueran embarazadas, que tuvieran muerte cerebral o que tuvieran delirium tremens. Esos fueron los criterios de exclusión y estos fueron los criterios de inclusión. En cuanto a la intervención, ¿cuál fue? Fue haloperidol entonces 2.5 miligramos, eran 0.5 mililitros de la solución de 5 miligramos por mililitro. Fue intravenoso y fue 3 veces al día la aplicación de este. La administración de haloperidol se detuvo cuando el paciente no tenía delirio y esto era determinado por 2 evaluaciones negativas consecutivas el mismo día de las escalas que habíamos hablado. Es importante que se podían considerar dosis adicionales según fuera necesario a discreción de los médicos que estaban pues con los pacientes y la dosis máxima diaria de haloperidol fue 20 miligramos de haloperidol. Si el paciente presentaba otro episodio de delirium, se reanudaba la administración de haloperidol o de placebo y el periodo de intervención fue desde la aleatorización hasta el alta o la muerte en la UCI hasta un máximo de 90 días posterior a la aleatorización. Si un paciente era readmitido, ¿cierto? En la UCI dentro del periodo de prueba de los 90 días y el paciente nuevamente presentaba delirium, el paciente nuevamente se le reanudaba el haloperidol o el placebo según tenía asignado. El desenlace primario era el número de días con vida fuera del hospital dentro de los 90 días posteriores a la aleatorización. Un desenlace de eficacia, un desenlace coprimario positivo, clínicamente significativo, objetivo y CRO de medidas únicas, continuo y de tiempo fijo. Los desenlaces secundarios, ellos evaluaron aquí el número de días vivos sin delirium o coma en UCI a los 90 días, número de días vivos sin ventilación mecánica a los 90 días, el número de pacientes con una o más reacciones adversas, el desenlace de seguridad, el número total de reacciones adversas, también desenlace de seguridad, y el número de pacientes que recibían medicación de rescate. En cuanto al tamaño de muestra, ellos los datos lo tomaron del grupo de cohortes del ICU. Supusieron que el haloperidol daría una incidencia del 15% menos de muerte en el hospital y un tiempo de ingreso hospitalario más corto que el placebo. Ellos calcularon que se requeriría una muestra de 1000 pacientes para que el ensayo tuviera una potencia del 90% para detectar las diferencias a nivel del alfa del 5%. Se consideró un valor de P bilateral inferior a 0.05. En cuanto a la aleatorización, muy importante, fue centralizada y fue basada en la web, de acuerdo con la lista de secuencias de asignación generada por computadora. Pues se hicieron tamaños de bloques que variaban al azar y se estratificó según el sitio del ensayo, el subtipo motor del delirio, si era hiperactivo o hipoactivo. Y vean aquí que todos los integrantes del estudio estaban, digamos, estaban cegados de la aleatorización. Y también aquí se resalta que la lista de secuencias de asignación era conocida exclusivamente por el administrador de datos de la unidad de prueba de Copenhague. Muy bien. Toma acá. Listo. En cuanto al desenlace, el desenlace primario se analizó por intención de tratar.
pero recordemos aquí que la intención de tratar es cuando, digamos, el N inicial del que se le autorizó es igual al N final. Aquí observamos que el N inicial fue de 510, el N inicial fue de 510, sin embargo, el N final no fue digamos que no fue del mismo número. Vean que 510 pacientes, de los 1000 que se le autorizaron, 510 pacientes fueron asignados al haloperidol, 490 asignados al placebo. De estos 510, 9 no recibieron haloperidol y fueron excluidos, quedaron 501. De estos 501, 10 no, digamos, retractaron el consentimiento, por lo cual quedaron 491 pacientes. De igual manera, acá también inicialmente se retiraron 4, pues se excluyeron 4 y luego se retiraron 14, quedando 472, que fueron incluidos en el análisis primario, por lo cual esto es un análisis por intención de tratar modificado, no es un análisis por intención de tratar puro. Muy bien. En cuanto al cegamiento de la intervención, tenemos que el hospital danés hizo la consecución de la medicación de prueba, compró la haloperidol a Janssen y produjo la solución salina isotónica. El hospital de prueba también se encargó del reetiquetado, del cegamiento, almacenamiento y distribución de la medicación. Todo el personal era capacitado en buenas prácticas de manufactura. Vemos aquí, estas son imágenes del estudio donde muestran la intervención, donde vean que también hubo un cegamiento no solo de la aleatorización, sino también de la intervención. Y el haloperidol, tanto como el placebo, estaban contenidos en ampollas que eran idénticas, que no eran posible diferenciarlas, y las soluciones también eran incoloras, indistinguibles entre sí. En cuanto a los grupos, eran de similares características basales. Tenemos aquí entonces que la media de edad era de 70 años. Esto es compatible con que generalmente lo que nos muestra la literatura, que la población de pacientes en UCI con delirium son mayores de 60 años y digamos que hubo una subrepresentación de las mujeres. Vean que fue el 35 y 33% en ambos grupos. Y esto es compatible con la literatura porque lo más frecuente, digamos, el delirium en la UCI afecta con más frecuencia a los hombres. Entonces, estos también son compatibles con los datos de la vida real, según nos muestran otros estudios. Vean aquí que, digamos que también estuvo muy bien distribuido en cuanto a las características basales de la aleatorización, que en cuanto al uso de las benzodiazepinas. También hubo una buena distribución respecto digamos, al uso de soporte de órganos. Vean que los pacientes con ventilación mecánica estaban similares en ambos brazos del estudio. Hubo un poquito más en los pacientes con vasopresores y en cuanto a terapia de reemplazo renal, fue muy similar también en ambos brazos del estudio. En cuanto al subtipo de delirium, vean que también estuvo muy bien representado tanto el hipoactivo como el delirium hiperactivo en ambos brazos del estudio, y el CAM fue el principal método por el cual se hizo pues como el screen. Esto para observar como la parte de que hubo una buena aleatorización. En cuanto a las cointervenciones, tenemos aquí entonces que los dos grupos recibieron dosis acumulativas similares de haloperidol y de placebo, y la cantidad de haloperidol o placebo según las necesidades fue similares en los dos grupos. Aquí había algo de protocolo de escape, que en esta medicación de rescate vemos que el propofol, en cuanto al número de pacientes, digamos que requirieron propofol de rescate, fue similar en ambos brazos. Los que requirieron alfa-2 agonistas también fue similar, aunque fue un poco más en el placebo, y las benzodiazepinas también fue un poco más en el placebo, pero no mucha diferencia significativa. Este protocolo de escape era que si el paciente, si el delirio no respondía a dosis de 20 miligramos, quedaba a discreción del médico tratante si se daba benzodiazepinas, propofol, sedación o agonistas pues con agonistas alfa-2. Los pacientes que se manejaban con uno de los agentes de escape, es decir, con estos, seguirían igual con haloperidol a dosis tope. Es importante que ellos mencionan por acá que el uso de antipsicóticos open label, ¿es cierto? O abiertos, se hizo porque muchos de los pacientes, como observamos previamente, retiraron el consentimiento para la consecución de datos y retiraron su consentimiento, por lo cual estos pacientes hubo una exposición, digamos, a antipsicóticos alrededor del 13% del grupo de intervención. Sin embargo, vean que la frecuencia de dicho retiro fue del 13% acá y del 13% en ambos brazos. Pues no solamente afectó uno, sino que afectó ambos brazos. En cuanto al desenlace primario, tenemos entonces que para los días vivos y fuera del hospital a los 90 días, en cuanto a la diferencia absoluta, no hubo diferencias porque cruza el cero, que es la línea de no efecto. Entonces no hubo diferencia, sin embargo, hay una tendencia
a favorecer mayor número de días a los pacientes con haloperidol. Vemos aquí en cuanto al, digamos, si analizamos, desglosamos el desenlace porque era un desenlace coprimario, este era el desenlace coprimario, y se analizaba y se desglosaba también en estos dos que eran como lo mismo, pero vean que eran días vivos y fuera, entonces era estancia y muerte. Cuando se analizó la mortalidad, observamos en esta gráfica de supervivencia que el haloperidol tuvo un mayor porcentaje de pacientes que sobrevivieron. Si observamos entonces el desglosado, el desenlace de muerte, y lo hacemos en cualquier calculadora o PENEPI, en este caso me lo facilitó el profesor Donado de epidemiología, tenemos entonces que el número necesario a tratar es de 14, entendiéndolo entonces como que debo tratar a 14 pacientes con haloperidol para impactar y disminuir la mortalidad en uno de estos. En cuanto al análisis ellos hicieron un análisis de sensibilidad por diferentes factores. Entre estos tenemos que ajustaron por enfermedad neurodegenerativa, uso de haloperidol antes del ingreso a la UCI, uso de benzodiazepinas al inicio del estudio, y vemos que tampoco hubo diferencias en cuanto al análisis de sensibilidad. Vean el análisis por subgrupo. En el análisis por subgrupo observamos que no hubo diferencias tampoco en cuanto a la predicción de muerte, en cuanto a los factores de riesgo para delirium, en cuanto al tipo de admisión, si era médica o quirúrgica, en cuanto al sexo, la edad y el subtipo de delirium. No hubo diferencias en cuanto al desenlace primario de número de días vivo y fuera del hospital. Aquí es todo. Como sabemos, pues no hubo diferencia en cuanto al global. En los desenlaces secundarios, también como podemos observar por acá, no hubo tampoco diferencias significativas entre ambos brazos del estudio, tanto el periodo como placebo, para los diferentes desenlaces secundarios. Vean aquí los desenlaces adversos. Aquí es para mostrar que no hubo una diferencia grande en cuanto a los desenlaces adversos, y esto es importante. Mostremos por acá que, por ejemplo, reacción anafiláctica fue una más en haloperidol, fue un paciente en haloperidol, 0 en placebo. Vemos acá que los síntomas extrapiramidales fueron 0.6% versus 0.2%. Vemos aquí que el síndrome neuroléptico, pues al parecer se presentó fue más en placebo, pues un poquito. Y en cuanto a taquicardia, arritmia ventricular o disquinesias tardías, pues también fue un poco más frecuente en haloperidol, pero sin unas diferencias grandes. Si tomamos entonces para hacer el número necesario para herir, ¿cierto? Para saber, porque los clínicos hoy en día la idea es que hablemos más que todo, más que en frecuencias, digamos, relativas, hablemos en frecuencias absolutas, porque la idea cuando analizamos un estudio, lo que nos va a interesar para impactar en los desenlaces fuertes de los pacientes es las frecuencias absolutas más que las relativas. Entonces, en este caso, tomando los datos y poniéndolos nuevamente en la calculadora, me da un NNH, un número necesario para herir, porque recordemos que es un desenlace negativo, y cuando el NNT da negativo en un desenlace negativo, en realidad es un NNH. Entonces me dio menos 291, lo cual me quiere decir que debería, por cada 291 pacientes que yo trate con haloperidol, se va a presentar una reacción adversa grave en uno de ellos. Este es el PRECIS, solamente para mostrar que este estudio fue altamente pragmático. Vean los puntajes, cómo se acercan a la cúspide. Y altamente pragmático quiere decir que tendrá una buena extrapolación, ¿cierto? Digamos, y tendrá una buena validación, una buena validez externa. Entonces, en cuanto al análisis de la guía JAMA, para terminar, tenemos en cuanto al riesgo de sesgo, que nos pregunta la guía JAMA si los pacientes fueron aleatorizados, qué tal se hizo la generación de la aleatorización, hubo estratificación o bloques. Como bien lo mostramos, sí, se ocultó la aleatorización, estuvo muy bien ocultada. Ambos grupos iniciaron el mismo pronóstico. Vemos que las características basales estuvieron muy bien balanceadas, por lo cual porque hubo una muy buena aleatorización. Se mantuvieron los factores pronósticos balanceados durante el estudio, correcto. Se ha mantenido un diseño enmascarado, sin duda. Aparte de la intervención, se trataron los grupos de pacientes de forma similar. Esto también lo corroboramos ahorita. Y si se consideraron todos los pacientes incluidos y tuvieron en cuenta para el análisis de los resultados, y si los pacientes se analizaron en el grupo al que fueron asignados. Esto le puse esta calificación porque, digamos, el análisis en sí no fue un análisis por intención de tratar puro, sino que fue un análisis por intención de tratar modificado, donde no se tuvieron en cuenta todos los pacientes, pues no se tuvieron en cuenta los pacientes que se aleatorizaron inicialmente, no se tuvieron en cuenta en el análisis al final. El seguimiento fue completo y el estudio no se detuvo tempranamente. Entonces ya analizamos pues como ahorita digamos la magnitud y la precisión de los resultados, y también observamos en cuanto a la aplicabilidad.
vemos que nos pregunta Hamas si los pacientes, los estudios de intervención son similares a las que encuentro en mi práctica clínica. A mí me parece que sí. Y se consideran desenlaces clínicamente significativos. Pues si días vivos y fuera del hospital son desenlaces clínicamente significativos. Riesgo-beneficio. Aquí también se los dejo también a su consideración. Un NNT de 14 versus un NNH de 291 nos puede ayudar a saber si hay riesgo-beneficio importante. Entonces, en cuanto a las ventajas, es que este estudio es un RCT que es cegado y comparado con placebo, tuvo un buen tamaño de muestra y tuvo herramientas de diagnóstico que eran validadas y que no eran tan complejas, y el ambiente de reclutamiento es un ambiente hospitalario. En cuanto a las desventajas, es que hubo un escaso datos de comorbilidades, es decir, si los pacientes tenían además otras comorbilidades también, y si los pacientes retirados luego de la aleatorización, digamos, de estos pacientes, que ellos, esto no lo pudieron ellos de alguna manera sortear porque pues estos pacientes cuando se recuperaban la conciencia, pues tenían el derecho todo de retirarse. Entonces, fue una desventaja que hubo también como en esta parte del estudio. Sin embargo, no fueron pues como muchos. En cuanto a las conclusiones, para terminar, los hallazgos de este estudio concluyen entonces que el uso de haloperidol no condujo a un número significativamente mayor de días con vida fuera del hospital a los 90 días en pacientes con delirium en la UCI. Y aunque no se demostró significancia en este desenlace primario, al analizarlo por separado, se observó una disminución en la mortalidad ante el uso del haloperidol. En la actualidad, este es el RCT con mayor número de pacientes que evaluó el impacto del haloperidol en pacientes con delirium, evidenciando un uso seguro de este, porque vemos que no hubo, en cuanto a los eventos adversos, no hubo diferencias significativas entre un grupo y el otro, eh, en cuanto a eventos adversos graves. Y sin duda sigue siendo de importancia la realización de estudios de alta calidad y con poder adecuado para demostrar beneficios y riesgos de haloperidol en una entidad tan prevalente como lo vemos todos los días, todos los que hemos rotado o todos los que del día a día se ven encarados a tratar pacientes en la UCI. Muchas gracias. Este era digamos, como lo que tenía preparado para el día de hoy. Doy paso, pues, como también a la discusión, a algunas dudas o preguntas también. Muchas gracias a todos. Soy Edwin, muchas gracias. Excelente revisión hiciste, muchas felicitaciones. Muy completa. Gracias, Sí, profe. pues de todas maneras el delirium es un epifenómeno pues que abarca como muchas variantes, pues, y digamos uno no se puede enfocar solo pues en el manejo farmacológico, que es lo que habitualmente pues hacíamos en cuidado intensivo. Ya de todas maneras, y más ahora pues con todo este tema pues de la humanización en cuidado intensivo, pues han fortalecido, digamos, todas las otras estrategias, como el acompañamiento, pues, como familiar y todas las estrategias no farmacológicas que ya creo que tienen, pues, como suficiente nivel de evidencia, porque de todas maneras el uso, pues, de medicamentos en el contexto, pues, de un paciente crítico, no solo, pues, como el haloperidol, sino como los demás antipsicóticos, tiene sus implicaciones, son medicamentos, pues, con muchos efectos adversos, proarrítmicos. Pues antes yo creo que, pues yo lo digo pues y lo reconozco, pues hacía un uso indiscriminado pues del haloperidol, a veces sin medir las consecuencias, ¿cierto? Otro Sí, factor pues que digamos ha cambiado el panorama es digamos el apoyo de psiquiatrías, de que existe pues la subespecialidad de psiquiatría de enlace, pues, de todas maneras uno ve que este tipo pues, de especialistas sí son un poco, digamos, como más proactivos en tratar de hacer, pues, como esa interacción entre, pues, la condición médica del paciente y el delirio, ¿cierto? Entonces yo creo que hemos ido como paulatinamente, pues, como mejorado en estos aspectos y obviamente, pues, yo creo que con este estudio, pues, queda, pues, más claro que el haloperidol, pues, no es como la mejor alternativa, digamos, de manera aislada, pues, como para el manejo del delirio, ¿cierto? sí. No sé si alguien del público quiere hacer algún aporte, uno de los profes, de tus profes, los veo ahí conectados. ¿Alguno de los fellow, algún aporte adicional con respecto a la David, hola. exposición de... Dale, Osquitar, dale, David, adelante. hola. Dale, ¿Qué Osquitar. más? Dale. Bien. Bien o no. Felicitaciones, excelente. Muy bien preparada el club de revista, hermano. Nosotros Gracias, habíamos invitado profe. al grupo de psiquiatras de enlace de acá de San Vicente. No sé si están presentes en el público y quieran
hablar o participar. Y no, de acuerdo, y me adhiero a lo que has comentado, David. Yo creo que debemos dejar de utilizar el haloperidol. La evidencia en los últimos 10 años y los intentos por demostrar de que hay cabida para el manejo del delirium como medicamento de primera línea en la unidad de cuidado intensivo, ¿cierto? Los esfuerzos, tanto los estudios que se han iniciado, se han utilizado como para prevención del delirio, no han servido, y para tratarlo no, tampoco, ¿cierto? Y como lo dijo Edwin, este estudio está muy bien hecho, muy bien diseñado y es el más grande, y tampoco nos demostró ni disminución de la mortalidad, como él lo dijo, ni tampoco disminución de los días de delirium en el paciente en estado crítico. En cuanto al miedo de pronto que tenemos de las arritmias y que no es seguro, por lo menos ya él lo mostró con números y con calculadora de que tampoco los efectos adversos graves son tan frecuentes, ¿cierto? Y es lo que nosotros vemos en la unidad, que es infrecuente tener efectos adversos asociados al haloperidol. Yo creo que son más frecuentes a la polimedicación, y en la unidad de cuidados intensivos va a ser difícil saber cuál de los medicamentos que utilizamos fue el que produjo el efecto adverso, ¿cierto? Es una suma de condiciones. Pero yo creo y estoy de acuerdo de que debemos dejar utilizar el haloperidol como primera medida, ¿cierto? Me llamó mucho la atención que la mitad de los pacientes utilizaron alfagonistas, ¿cierto? No sé si era desmetomidina, me imagino lo que utilizaron. Ahí no Sí, especificaban, pero imagino que era desmetomidina, ¿cierto? de Y metomidina, sí, también señor. un tercio de los pacientes requirió utilizar benzodiazepinas, que me parece un número considerable si estamos tratando del delirium, ¿cierto? Era Sí, eso señor. nomás. Muchas gracias, profe. Sí, si algún profe de psiquiatría también que esté por aquí. Sí, si alguno de los profes está ahí conectado, me levanta la mano o interrumpe. Hola, Días. buenos días. Está el doctor Carlos. Bueno. Adelante, no, dale, Lina. Bueno, entonces sí me puedo hablar psiquiatra. Agradezco pues al doctor una revisión supremamente completa. Me encantó la revisión. Yo creo que con esto sí hay que tener mucho cuidado y uno tiene que mirar estos resultados con lupa porque sí, realmente lo que hemos visto en los últimos años es que los artículos ya vienen hablando de que el manejo del delirium con antipsicóticos pues está solamente como determinado para el delirium hiperactivo, ¿sí? Realmente, a ver, yo creo que si somos realistas, uno pretender que va a tratar un delirium hiperactivo, un paciente agitado, y no le va a poner antipsicóticos, me parece muy complicado. Las complicaciones que pueden venir de un paciente agitado pues son mucho más graves que las complicaciones que puede tener el uso de antipsicóticos. El haloperidol sigue siendo la primera línea en el manejo del delirium, sí, a pesar de que han salido muchos antipsicóticos nuevos como los atípicos, pero ninguno ha demostrado ser más efectivo que el haloperidol. Todos son igualmente efectivos y tienen efectos adversos similares. En uno de los artículos que mostraba el doctor, que era comparando ziprasidona, haloperidol y placebo, cuando uno va y mira ese artículo con lupa, lo que ve es que la mayoría de pacientes tenían delirium hipoactivo. Entonces, realmente, si uno mirara eso, pues la efectividad, pues sí, a todos les va muy similar, porque el delirium hipoactivo, pues realmente uno podría manejarlo específicamente solo con medidas no farmacológicas y tratando específicamente la causa del delirium. Yo creo que más que mirar mortalidad, lo que sería muy importante, y es muy difícil, me parece, que hacer estudios frente a eso, pero lo que sería más importante es uno poder mirar el pronóstico de estos pacientes en cuanto a funcionalidad, específicamente en cuanto a la función cognitiva, cómo les va a los pacientes que uno trata versus los pacientes que no se tratan, que es difícil hacer esos estudios, pues porque tocaría hacer una valoración neuropsicológica previa, bueno, etcétera. Pero yo creo que sería lo más importante. Como decían los doctores, pues los intensivistas, yo creo que no es pensar en que no se puede usar haloperidol o que no se va a usar, porque tampoco creo que vaya hasta allá la idea,
pero sí es evitar el uso indiscriminado a veces de dosis excesivas, que a veces uno ve dosis de haloperidol hasta de 30 miligramos al día, que realmente no tendría sentido, pues porque los receptores ya están llenos y lo único que uno vería ahí son efectos adversos, pero sí es pues como ir teniendo también presente que si es un delirium hipoactivo, pues por lo menos yo creo ya en el momento en que uno o utilizar dosis muy bajas de antipsicóticos o a veces simplemente utilizar las medidas, simplemente no, utilizar medidas no farmacológicas que han demostrado mucho beneficio. Principalmente esas medidas no farmacológicas, el beneficio lo demuestran es en prevención, ya no tanto en tratamiento, pero pues igual se siguen utilizando y son primordiales. No sé, Carlos, si tenga pues como otro aporte. Gracias, profe. Bueno, no, doctor, usted hizo pues una ambientación a los ensayos muy, muy acertada y lo felicito porque estuvo muy limpia la presentación. Gracias. Yo antes de hablar, la última conclusión, la última conclusión, debes cambiar el adjetivo, no es prescindible, sino imprescindible. O sea, se te saltó ahí. Sigue siendo Perfecto. imprescindible la realización de estudios, eso es lo que quisiste decir. Bueno, Sí, y señor. la otra Así cosa es. es a lo largo de la presentación, hay que unificar delirio psicopatológicamente, es diferente a delirium, entonces también es como para unificarlo. Perfecto. Este estudio es bastante exigente en la concepción y cómo lo llevan hasta el final. Es admirable, pues, reclutar, pues, casi 1000 pacientes para completar, pues, el poder del estadístico del estudio. Entonces, creo que es muy interesante. Ahora, el resultado del endpoint que utilizan, pues, digamos que yo cuando lo conocí el estudio y lo miraba, pues a mí me parece que es un estudio bastante exigente, pero claro, pues que eso es lo que queremos de las intervenciones que nosotros hacemos, es decir, si no generamos, o sea, generamos mejoría en el impacto en salud, en el control o la variación en la tasa de mortalidad o en el número de muertes, obvio que es lo que queremos, pero en una patología que finalmente refleja una alteración en todo el funcionamiento neurocognitivo. eh, es claro que hay muchas variables que están metidas y limpiar la muestra es bastante difícil y eso es la usanza de los estudios en delirium desde toda la vida. Es tan básico que por esa razón es que no ha sido posible completar los ítems necesarios para que la FDA apruebe el haloperidol para delirium, tan sencillo como eso, y aún así se sigue utilizando. Entonces, Okay. eso es decir, es una variable de estudio que es muy difícil de cualificar. Sin embargo, noten desde la misma introducción cómo se defiende sola porque está demostrado en la literatura de cuidado crítico, como tú lo mencionaste muy bien, que es una variable que tiene impacto en estancia, en calidad de salud, en dificultades de tratamiento, en muchos elementos relacionados con el hacer día a día de cuidado crítico. Ahora, específicamente con este estudio, a mí me llamó al mirar la tabla 2 que la mostraste, me llamó la atención. Miren que se comporta como una cobija cortica que se tapa una parte y se destapa otra. Entonces, cuando miran ustedes la intervención con haloperidol, hay un número, ¿cierto? Hay un número de pacientes con por ejemplo, la primera variable, la que vemos arriba, la duración media de la intervención, ¿sí? 3.6, claramente pues es igual para ambos en placebo y haloperidol, pero miren que para la clínica del delirium, que en teoría cuando la definimos para estudiarla va entre 7 y 14 días, 3.6 días es una intervención corta
estamos hablando de, no sé, grueso son 10 dosis, ¿cierto? Si asumimos 3 cada 8 horas, o sea, son 10 dosis, póngale. Miren lo que pasa, es decir, yo no recuerdo bien, pero la estancia, pues, para esta muestra no la recuerdo, pero miren cómo el uso de medicación de rescate es supremamente alta, o sea, Propofol tiene 2 días de intervención, dexmedetomidina 2 días de intervención. Nosotros pues no tenemos parches de clonidina que también se utilizan, pero sí utilizamos clonidina oral a dosis altas, es decir, el control de alfa-2 agonistas por encima de 450 microgramos ya va produciendo algo de efecto en sistema nervioso central, algo así como sedación y esto. Y en clonidina, en dexmedeto, miren el número tan alto de pacientes. Entonces, a qué hago referencia yo es un evento supremamente serio. Si decimos no usemos haloperidol, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Además, hay un montón de líneas de, con la palabra que nosotros usamos, injuria, noxa, en la fisiología del sistema nervioso central. El solo hecho de tener una patología de crítica representa una exigencia superior en adultos supremamente mayores porque los pacientes tuvieron un promedio de edad cercano a los 70 años, o pues más o menos con el rango pues estuvo muy bien manejado porque un rango realmente estrecho de edad. Entonces, en estos pacientes que tienen un funcionamiento límite, si ustedes supieran el nivel tan alto que hay de pacientes que después de estar en estas hospitalizaciones, su funcionalidad tiene una caída en escalones altísima, es decir, pasan de ser independientes a ser dependientes completos. Y nosotros en nuestro entorno tenemos un déficit de hogares de cuidado de estos adultos mayores. Entonces, digamos, nosotros aquí con esto, obvio que la conclusión es la que se menciona y obvio que, digamos, no hay evidencia para utilizar haloperidol de manera rutinaria. También es una demostración de lo que ya se conoce, que el haloperidol tiene una ventana terapéutica afortunadamente muy amplia y la seguridad es muy alta, ¿sí? En cuanto a la gran preocupación del efecto proarrítmico. Entonces, por esa razón, eso es positivo. El asunto es que la pregunta que al terminar el estudio yo sentía es, si no los tratamos, si hacemos caso, si como me pasa a mí, como nos pasa a nosotros en las historias clínicas, con análisis supremamente elegantes, tiene un delirium, la evidencia no ha demostrado, no se hace nada, sigamos igual, referencia, JAMA 2017, metaanálisis, no se hace nada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Con un paciente que tiene alteración aguda y fluctuante del nivel de alerta y de conciencia y de atención, que cuando se hacen muestras pequeñas de seguimiento a 6 meses con pruebas neuropsicológicas hay hallazgos de disminución del funcionamiento. Entonces, este estudio supremamente bonito, bien llevado, creo que la conclusión es bastante importante, pero la pregunta sigue abierta. Entonces yo creo que celebro pues como que a este estudio, el enfoque que le has dado, ese es mi punto de vista. Hay que seguir haciendo por estos pacientes. Cuando no se está usando haloperidol, hay que usar otra cosa porque esto sencillito se traduce a eventos no programados, extubaciones, movida de catéteres, accidentes que tienen un desenlace peor y sin contar con los accidentes con los colaboradores de la salud. Entonces, es más o menos lo que yo veo. Perfecto, profe. Muchísimas gracias, profe. Muy clara Profe. la- Hola, profe, ¿cómo están? Yo quiero aportar una cosita y creo que debemos volver a ser insistentes cuando hablamos de delirium, que los pacientes hay que suspenderles o intentar suspender la sedación día a día. Yo creo que todavía, a pesar de que todos los intensivistas sabemos que la sedación debe hacerse, y pues por los estudios que hemos revisado varias veces en estas clubes de revista, de que la sedación debe pausarse
diariamente para evitar no solo delirios, sino principalmente neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Pero pues es claro también que entre más sedación le damos a los pacientes, pues más riesgo de delirios tenemos. Y creo que ese punto en especial lo estamos todavía obviando muchos intensivistas y estamos dejando todos los pacientes hasta que podemos liberarlos de la ventilación mecánica con sedación todo el día y todos los días. Yo creo que es una muy buena práctica y que tenemos que comenzar a concientizar de darle vacaciones a la sedación, aunque tengamos pacientes que tengamos claros que no lo vamos a extubar hoy. Pero disminuir esta dosis de sedantes y de medicamentos que aumentan el delirio y que aumentan la neumonía y que aumentan un montón de complicaciones en la unidad de cuidados intensivos, debería ser una práctica de buen manejo de nosotros en los pacientes todos los días. Listo, Antonio, muchas gracias. No sé si hay más preguntas ahí en el público, no veo manos levantadas, no sé si alguien de pronto me ayuda ahí como a verificar que no tengamos más manos levantadas. Sí, no, pues yo creo que es maravilloso, estuvo muy buena pues como la discusión y sobre todo pues con la intervención pues de los profes pues de psiquiatría y que son obviamente pues han sido un apoyo pues como muy grande pues tengo pues, muy buenos recuerdos pues de Lina y del doctor Carlos allá en el San Vicente. Sí, yo creo que de todas maneras el panorama ha ido cambiando, digamos, paulatinamente, pues, y quizás, pues, yo creo que los intensivistas nos hemos ido como sensibilizando, pues, que el delirio no es un problema grave que digamos, tiene implicaciones en mortalidad, que debemos intervenir, digamos, de una manera oportuna, no solo con estrategias pues, farmacológicas, sino con un abordaje multimodal, como nos lo explicaban pues, los profes pues, como de psiquiatría y como lo sugiere, pues, digamos, el mismo estudio que acabamos de presentar. No sé, Osquitar, ¿quieres hacer ahí como un epílogo o ya damos como por terminar pues, como la actividad?